Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente espero que se encuentren de lo más bien y en dado caso que no sea así, pues bueno, hay que echarle los kilos. ¿Va que va? Bueno, en el video de hoy vamos a dar un pequeño repaso de cómo se utiliza la coma y más que nada en este video les voy a explicar cómo se leen los signos de puntuación, es decir, cómo se lee la coma, cómo se lee el signo de interrogación, cómo se lee el signo de admiración y cómo se lee el punto. Y muchos me dirán, profe, ¿cómo se leen estas cosas si no son palabras? Son signos. Y pues como tal no se leen, pero cuando los observamos en un texto, sí se tiene que modificar algo en nuestra entonación de voz. Va que va, entonces de cierta manera sí se tienen que leer y es lo que vamos a ver en este video. Bien, primero que nada vamos a dar un pequeño repaso de cómo se utiliza la coma y cómo se utiliza el punto. Vean, imaginemos que de actividad se les dice que enlisten las características o describan las características de esta imagen, o más que nada de este perrito. Y pues alguien que no conoce la coma o no sabe cómo se utiliza, lo podría escribir de la siguiente manera. Es un perrito de color azul y tiene un pañuelo rojo y una cola esponjosa y está sacando la lengua y se ve que está muy cansado. Vean, ¿alguien me puede decir qué está mal en este texto? Así es, repitió mucho la I y como les mencionaba en clases anteriores, no podemos repetir palabras y no podemos repetir letras. ¿Por qué? Porque ortográficamente está incorrecto. Para ello, cuando estamos enumerando ciertas características o cosas o objetos, en vez de poner o para separar un objeto de otro y poner todo el tiempo la I, por ejemplo, ¿quiénes viven en tu casa? Y muchos dirían, pues vive mi abuelo y mi abuela y mi papá y mi mamá y mi hermano y mi tío y mi primo. Y pues no, está mal porque pues no podemos estar repitiendo todo el tiempo la I. Para eso existe la coma. Porque una coma nos ayuda a separar una cosa de otra, ya sea una idea, un objeto, una persona o cualquier cosa. Y de esta manera evitamos poner la I todo el tiempo. Tomando este mismo ejemplo para explicar lo que les acabo de mencionar, quedaría de la siguiente manera. Vean, ahora sí ya está bien. Es un perrito de color azul, coma, tiene un pañuelo rojo, coma, una cola esponjosa, coma, está sacando la lengua y se ve que está muy cansado. Como pueden ver, para separar una característica de otra, ya no utilicé la I, utilicé la coma. Solamente ocupé la I al último momento, cuando ya se va a enumerar la última característica. Ahí sí, para que vean, ya se puede poner la I. Como último ejemplo, nos muestran esta imagen y la pregunta nos dice, ¿qué animales fueron a la fiesta? Y pues podemos ver que fue la jirafa, fue el hipopótamo, fue el tucán, ni fue el cocodrilo. Entonces, para no poner la I todo el tiempo, para separar un animal de otro y para escribirlo de forma corrida, se va a utilizar la coma. Ponemos fue la jirafa, ponemos una coma, el hipopótamo, ponemos otra coma, el tucán, y como ya nomás nos falta un animal, ahora sí ya podemos poner la I, porque ya nomás la vamos a poner una vez, y el cocodrilo. ¿Va que va? Esto simplemente es un leve repaso porque estas actividades ya se han realizado y he observado que las han hecho muy bien. Esto simplemente es para los que todavía les cuesta un poquito de trabajo o estaban un poquito confundidos en cómo utilizar la coma. ¿Va que va? Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se leen o qué se tiene que hacer cuando vemos una coma o un punto en un texto? Por ejemplo, vean este cachito de cuento que saqué de su libro de texto que tienen ustedes. Primero que nada vamos a buscar todas las comas y todos los puntos. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Va que va? Entonces, todo esto que está aquí, aparte de separar una idea de otra, como les acababa de mencionar, también cuando las observamos en un texto también nos indican que tenemos que hacer algo. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bien, vean, si yo no respetara la coma ni el punto, si no estuvieran y tuviera que leer este texto, yo lo leería de la siguiente manera. El ratoncito vio en el cielo una gran nube que se hizo más grande
y más grande. La nube se convirtió en un gato, el gato se acercaba cada vez más al ratoncito. ¿Ya vieron que se escucha raro? Y ustedes me dirán, sí, profe, iba muy rápido, o van a decir, profe, no lo entendí porque pues como que, pues sí, eso, iba muy rápido. Y para eso nos sirven las comas y para eso nos sirven los puntos. Cuando nosotros vemos una coma o un punto en un texto, nos indica que tenemos que hacer una pequeña pausa. Es decir, si vemos una coma, tenemos que hacer una pausa y después seguimos leyendo, igual con el punto. Es decir, vean, si tomando en cuenta esto que les dije, leemos el mismo texto, quedaría de la siguiente manera. El ratoncito vio en el cielo una gran nube. Hago una pequeña pausa porque hay una coma. Después dice que se hizo más y más grande. Hay un punto, entonces hago otra pequeña pausa. Después, la nube se convirtió en un gato. Hago otra pequeña pausa porque hay un punto y terminamos de leer. El gato se acercaba cada vez más al ratoncito. Y hay un punto final y paramos de leer. ¿Va que va? Vean, entonces cada vez que veamos una coma o un punto, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque esto, o gracias a los puntos y las comas, se puede entender mejor el texto, porque vamos separando unas ideas de otras y no se lee todo de corrido. Más aparte, también nos ayuda a tener un pequeño respiro, porque hay veces que ustedes al momento en que mandan su lectura, como se van leyendo de corrido, hay un momento en que hacen... "Ah". ¿Por qué? Porque como cuando leemos estamos utilizando aire, pues hay un punto en que ese aire que tenemos en nuestros pulmones, pues se acaba. Entonces, pues tenemos que jalar aire, pero pues cuando jalamos aire en un momento en que no se tiene que hacer alguna pausa, el texto ya no se entiende, ya no lo entiende la persona que lo está escuchando y también nosotros ya no lo entendemos completamente porque ya hicimos una pausa donde no correspondía. Entonces, al momento en que estamos leyendo, pues también a nosotros nos cuesta trabajo entender qué estábamos leyendo porque no estamos haciendo las pausas en el momento en que corresponde. Para eso sirven las comas y por eso se utilizan los puntos y por eso es tan importante que se respeten al momento en que se están leyendo. Ahora, voy a volver a leer el texto sin explicarles todo lo que les acabo de decir para que vean cómo se lee correctamente. Vean, respetando los puntos y las comas y sin explicarlo, quedaría de la siguiente manera. El ratoncito vio en el cielo una gran nube, que se hizo más y más grande. La nube se convirtió en un gato. El gato se acercaba cada vez más al ratoncito. ¿Observaron? Que cada vez que había una coma hice una pequeña pausa, simplemente es para agarrar un poquito de aire y para separar una idea de otra. Entonces, siempre que vean un punto o una coma en un texto, tienen que hacer una pequeña pausa, no muy grande, porque también pues no es la idea, simplemente tienen que esperarse tantito y siguen leyendo. ¿Va que va? Bueno, ahora, ¿cómo se leen los signos de interrogación y los signos de admiración? Vean, estos son los signos de interrogación y estos son los signos de admiración. ¿Alguien me puede decir en qué momento utilizamos los signos de interrogación? Así es, solamente los utilizamos al momento en que estamos realizando una pregunta. Siempre que vamos a hacer una pregunta tenemos que poner el signo de admiración, digo el signo de interrogación, que es el que abre la pregunta, y el signo de interrogación, que es el que la cierra. Ahora, cuando veamos una palabra que está entre estos dos signos, de igual forma se tiene que leer de otra forma. Por ejemplo, esto no lo vamos a leer de la siguiente manera. ¿Dónde estás? No, no se lee de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una pregunta, vean que siempre como que le damos otra entonación a la palabra. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Tienes este color? ¿Qué vas a comer? Como que siempre se le da otra entonación. Entonces, cuando vemos una palabra que está entre estos dos signos, se tiene que pronunciar conforme a los signos nos están indicando. Por ejemplo, aquí no vamos a decir, ¿dónde estás? No, porque pues, no está reflejando eso, es una pregunta. Se va a decir, ¿dónde estás? ¿Para qué va? Entonces, siempre que vean unos signos, tienen que hacerlo, tienen que leerlo como si lo estuvieran preguntando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos están indicando estos signos, que tenemos que leerlo
como si estuviéramos formulando una pregunta. ¿Va que va? Ahora, ¿cómo se leen los signos de admiración? Bien, ¿alguien sabe en qué momento se ocupan los signos de admiración? O qué significan? Así es. Nosotros los utilizamos cuando queremos expresar cuando estamos asustados, cuando estamos alegres, cuando estamos sorprendidos. Es decir, por ejemplo, cuando vemos algo que nos gusta mucho, no decimos, qué bonito. No, decimos, qué bonito. O por ejemplo, cuando vinieron los reyes, nosotros cuando vemos los juguetes debajo del arbolito nos decimos, vinieron los reyes. Pues no, le decimos bien emocionados a nuestros papás, vinieron los reyes. O como cuando estábamos en el salón, ¿recuerdan? No decía buenos días, niños, decía buenos días, niños. ¿Por qué? Porque estamos expresando alegría, estamos expresando emoción, o a veces también cuando estamos asustados, por ejemplo, podemos decir, ¿qué pasó? O sea, cuando escuchamos un ruido fuerte, ¿no? O sea, como estamos espantados, también cuando escuchamos un ruido fuerte no decimos, ¿qué pasó? Pues no, nos sorprenden y decimos, ¿qué pasó? O sea, como que nuestra misma entonación cambia. Entonces, para eso existen los signos de admiración. Y el ejemplo de aquí, por ejemplo, ¿cómo se leería esto que está aquí? No se lee qué bonito. Como hay un signo de admiración que inicia y otro que cierra, se lee qué bonito. Eso es lo que nos está indicando estos signos. Entonces, si alguien lee esto y nomás lo lee qué bonito, en teoría lo leyó bien, porque pues sí leyó lo que dice, pero lo está leyendo mal. ¿Por qué? Porque no está respetando los signos de admiración. Estos signos están indicando que cuando leas esto, tienes que leerlo con alegría, con emoción. ¿Va que va? Porque si no lo lees con ese sentimiento, pues lo estás leyendo mal. Entonces, por eso es tan importante que respetemos esto. ¿Va que va? También hay ocasiones en que se ocupan ambos signos. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace ratito, imaginemos que están de noche y van a buscar un vaso de agua a la cocina y está todo oscuro y nomás de repente se escucha un ruido fuerte y ustedes no van a decir, ¿qué pasó? O sea, pues no van a estar tranquilos, van a decir, ¿qué pasó? En primera, es una pregunta porque no saben qué está pasando y ustedes solitos están preguntando qué pasó y más aparte están asustados o están sorprendidos al escuchar ese sonido. Entonces también se pone un signo de admiración. ¿Por qué? Porque es una pregunta y más aparte están sorprendidos. ¿Va que va? Entonces hay ocasiones en donde se van a tener que poner los dos signos y se tiene que leer conforme los signos nos indican. Es decir, lo tenemos que leer como si fuera una pregunta, pero también como si estuviéramos muy sorprendidos. Entonces, ¿cómo se lee esto? No se lee ¿qué pasó? Se lee ¿qué pasó? Tenemos que leerlo como pregunta y más aparte con el sentimiento de sorpresa o de temor. ¿Va que va? Que les quede claro esto, que hay ocasiones en que se van a ocupar los dos signos y cuando veamos los dos signos los tenemos que leer ya sea de igual forma como pregunta y al mismo tiempo como sorpresa. ¿Va que va? Ahora, por último, vean, en este texto hay de todo. Hay signos de admiración. Vean, los voy a poner de otro color para que los vean mejor. Ahí, vean, hay signos de admiración, hay puntos, hay signos de interrogación y punto final. Va que va. Ahora, con lo que les acabo de mencionar, este texto se tiene que leer de cierta manera, no lo podemos leer de forma normal porque hay signos que nos están indicando que tenemos que leer unas cosas de una manera y hay que leer cosas de otra manera. Por ejemplo, si leyera este texto de manera errónea, lo leería de la siguiente manera. Hay un gato enorme en el cielo, tengo miedo, lloriqueó, ratoncito, su madre miró al cielo y dijo, no te asustes, ves, el gato se ha convertido otra vez en nube. Como pueden ver, no respeté las pausas porque vean, había puntos que me indicaban que tenía que hacer una leve pausa y tampoco leí las palabras conforme me lo indican los signos. Las leí muy normal y como pudieron ver, como que el texto no se entendió.
Pero sin embargo, ustedes ya saben que cuando hay un punto o una coma, se tiene que hacer una leve pausa. Cuando vemos signos de admiración, tenemos que hacerlo con sorpresa o con emoción, conforme el texto nos indique. Y cuando haya signos de interrogación, tenemos que hacerlo con entonación de pregunta. Entonces, leyendo esto ya respetando los signos de puntuación, quedaría de la siguiente forma. Hay un gato enorme en el cielo. Tengo miedo, lloriqueó el ratoncito. Su madre miró al cielo y dijo, no te asustes. ¿Ves? El gato se ha convertido otra vez en nube. ¿Observaron? Que cuando había signos de admiración lo hice con forma de sorpresa y cuando dijo tengo miedo, pues bueno, como dice que tiene miedo, pues lo vamos a leer como si estuviéramos asustados. Cuando había un punto hice una leve pausa y también cuando hay dos puntos también se tiene que hacer una leve pausa y cuando había signos de interrogación lo leí en forma de pregunta, porque pues eso es lo que nos indican los signos. ¿Va que va? Esto más que nada es un poquito de práctica. Simplemente cuando los vean, respeten y hagan la entonación que se requiere y hagan las pausas que se requiere dependiendo de lo que ustedes observan. ¿Va que va? Espero que este video les haya ayudado. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden preguntarle también a alguien mayor que esté en su casa. Y si no, pues por eso les mando este video, para que se puedan ayudar un poco. Por cualquier duda, ya saben que se pueden comunicar conmigo. Y como tarea y como actividad van a tener que leer este mismo cuento que se encuentra en su libro de texto. Ahorita les mando la actividad en donde ustedes van a tener que mandarme audio de esta lectura respetando y dándole la entonación correcta a los signos de puntuación. ¿Va que va? Bueno, pues por lo mientras esto es todo. Me despido y espero que pasen una bonita tarde. ¿Va que va? Adiós.